What was happening? Bitch, I was. Hola Ignacia, ¿cómo estás? Súper, bastante bien. Bastante bien, por la gracia de Dios. Un poquito de frío por aquí. A pesar del sol que no, bueno, el sol en este tiempo por su, como diría el profe de física, por su grado de inclinación, no calienta, pero lo que no es nada, así que vamos a esperar a los muchachos porque parece que hoy día estamos como buen término del semestre. Bueno, los semestres medios tontos que tenemos porque termina y empieza inmediatamente el semestre, así que vamos a esperar un poquín a ver si llegan algunos más. La idea es que hoy día terminemos la parte de física que se refiere a óptica, bueno, ya a espejo, todo lo que es lo que tenía que ver con la gran unidad de onda y podamos enfrentar otro tema que sea distinto, sobre todo los temas que están más recurrentes en la prueba transitoria. Que por lo que nosotros hemos, o por lo que yo he mirado en la prueba transitoria, lo que va más fuerte es lo de movimiento, o sea, lo que se llama en física mecánica. Porque electricidad, a Dios gracias, por lo menos este año no se ve como mucha relevancia, que es una de las áreas más complejas. Entonces, para los que ustedes van a acceder a la prueba de ciencias, eh, eh, es un contenido que no es que no vaya a ser tocado, pero no con el grado de profundidad que estábamos acostumbrados. Ahora bien, bueno, llevamos 5 minutos y solamente tengo a dos. Eh, bueno, un tema del cuarto año. Bueno, vamos a comenzar. Voy a informar de todas maneras para que quieran dejar registro al colegio porque tenemos que informar estas cosas.
Ya. Vamos. Comenzamos entonces, chicos, para no hacerlos perder tiempo a ustedes también. O sea, es mi tarea, pero mi carga es hacerlo esperar. Bueno, chicos, como les decía a lo que estábamos comenzando, la idea fundamental es terminar hoy día el tema de los... de los temas. No, chicas, no te preocupes. Cada uno tiene, ya son grandecitos, ya ustedes como, cada uno tiene su responsabilidad y tiene que asumirla. Eh, eh, para que cerremos el tema. ¿Qué es lo importante? Y vamos a irnos a lo medular. En óptica se pueden hacer montones de ejercicios, pero ¿qué es lo que uno tiene que tener súper claro en el momento de poder interpretar y poder analizar una pregunta? Es la síntesis. ¿Cómo se comportan los espejos? Porque a veces en los ejercicios, y si ustedes miran las preguntas de una PSU, se pueden dar cuenta de que le colocan datos y cuestiones, y en el fondo es como la típica pregunta de la maraña, que te colocan mucha información, pero uno tiene, y ahí es donde viene la clásica, y lo clásico y lo importante que tiene que ver la comprensión lectora. Saber cómo se comporta un espejo. Y por eso voy a volver a retomar los espejos rápidamente, los lentes, rápidamente como para hacer una síntesis y recalcar ciertas cosas. Y con eso después nos vamos a los vicios ópticos, es decir, a los problemas del ojo, para poder entenderlo y conocerlo. Y con eso cerramos esta parte, esta unidad grande de óptica que hemos estado mirando. Y de ondas y con su efecto en la trayectoria de la luz a través de lentes y espejos. Los lentes que son elementos de vidrio, o hoy día estamos más sofisticados, utilizamos materiales hechos de plástico, polímeros, como por ejemplo el policarbonato, que es uno de los elementos que más se utiliza en la fabricación de lentes, y ustedes los conocen un poco, el policarbonato, que generalmente nosotros lo vemos, por ejemplo, en los techos de toldos que usamos en algunas casas. Se utiliza como toldo para las terrazas, o a veces en los elementos del Transantiago, a veces hay toldos de policarbonato que son translúcidos, son como una especie de plástico translúcido bastante resistente. Bueno, ese policarbonato también sirve, tiene propiedades de refracción, que tiene una refracción prácticamente del 100%, te permite el paso total de los rayos, y permite la construcción de lentes. Y de hecho hoy en día la tecnología permite la construcción de lentes para solucionar ciertos problemas visuales. Por lo tanto, no todos los lentes son hechos de vidrio, como se hacen formalmente. Ahora, los lentes tienen características. Cuando son más gruesos en la parte lateral, los llamamos divergente. ¿Qué significa divergente? Ampliar. Ampliar el campo de visión. Ampliar la imagen. Y eso se va a ver, lo vamos a ver reflejado en cierto tipo de lentes que usan ciertas personas cuando tienen que modificar su visión. Lo vamos a ver aplicado, por ejemplo, a la miopía, más adelante. Y los convergentes, por lo tanto, por su forma, como lo vemos acá, tienden a centrar los rayos, llevarlos a un centro. Y la mejor imagen es la lupa. Cuando nosotros centramos los rayos del sol, los centramos en un punto, y como los rayos van todos centrados en un punto, concentran la energía, y por eso nosotros lo utilizamos en ese ejercicio clásico, no sé si ustedes lo hicieron más de alguna vez, de centrar una lupa en un punto focal, que eso era un foco en el fondo. Ahí había una experiencia sin conocer el concepto, pero ahí estamos centrándolo en un foco. Al centrar los rayos en un foco, íbamos generando no una imagen, pero sí concentrábamos la energía de tal punto que todos los rayos se centraban en un punto.
no generábamos una imagen en ese punto, pero lo que generábamos ahí era una concentración de energía tal que podía generar, por ejemplo, en un papel, generar una llama. Bueno, diciendo eso, vamos a lo rápido, a un resumen de lo que hemos mirado. Cuando el lente es divergente, el rayo se refracta, es decir, pasa a través porque cambia de material, es decir, cambia su dirección y sentido, no cambia su velocidad, no cambia su amplitud, como muchas veces han dicho, no, cambia la dirección y el sentido, cambia el ángulo, porque cambia el material, cambia el medio, de un medio aéreo pasó por un medio semilíquido si fuera un vidrio, o un medio plástico si fuera policarbonato, u otro material de esa naturaleza. Entonces, aquí yo trazo un rayo que al refractarse se amplía. Y paso otro rayo que al refractarse y pasar por el vértice sigue en línea recta. Recuerden que siempre los rayos que pasan por el vértice, cuando pasan por un espejo cóncavo o convexo, se reflejan generando un ángulo igual al ángulo incidente, pero cuando pasan por un espejo divergente o convergente, siguen en línea recta. Ojo con eso, súper importante, que no lo insistí la otra vez. Siempre sigue en línea recta un rayo que pasa por un espejo convergente o divergente, un rayo que pasa por el vértice y a la vez por el eje de observación, por donde yo estoy poniendo el ojito para observar. ¿Pero qué es lo que pasa acá? Si vemos los dos rayos reflejados, o sea, perdón, refractados, como uno va en esta dirección y el otro en la otra dirección, totalmente distinta, en direcciones y sentidos distintos, nunca se van a juntar. Entonces, en la imagen, en el campo real, es decir, donde está el ojo, en el campo de la realidad, no se va a generar nunca una imagen. Entonces, la conclusión es que, pucha, no se crea imagen. Entonces, yo lo que tengo que ver si es en el campo de la virtualidad, podría generarse una imagen así como cuando yo me levanto en la mañana y me enfrento al espejo. Entonces, para ver si en el campo de la virtualidad se genera la imagen, tengo que trazar una línea segmentada proyectando los ángulos, los rayos refractados. Este rayo es refractado, lo trazo en el sentido opuesto. Obviamente en este caso sigue la misma línea. Y el ángulo refractado, este otro, proyecto en línea recta. Y el punto de unión de ambos rayos refractados es donde se genera la imagen. Y ahí puedo ver que la imagen es, en relación al objeto, es una imagen de menor tamaño. Segundo lugar es derecha, porque va en la misma dirección y sentido que la imagen, que el objeto, y está en el mismo plano. Por eso también puedo decir que es derecha, y se genera en el plano alterno, de donde está el eje de observación, en el otro plano, al otro lado, por decirlo en palabras más simples. Por lo tanto, la imagen es virtual. Entonces siempre, ojo, siempre, no a veces, sino que siempre, en un espejo divergente, en el espejo que abre el campo de visión, se van a generar imágenes derechas, virtuales y más pequeñas. No a veces, sino que siempre. Distinto era a los espejos lentes convergentes que centraban la luz en un punto, centraban la luz. Usando los dos mismos rayos, los dos mismos rayos, igual que en el espejo divergente para no variar el tipo de rayo y hacer un cambio que no nos pudiera alterar las condiciones. ¿Qué es lo que vamos a ir modificando acá? La posición del objeto que emite la luz o por el cual pasa la luz. En este caso vamos a variar el objeto que emite la luz. En este caso vamos a usar un rayo que va paralelo al eje óptico y por lo tanto se va a concentrar su luz, el rayo, siempre pasando por el foco. Ojo, siempre pasa por el foco, que ese es una de las condiciones.
Y es una de las condiciones para generar imagen, para que pase por el foco. Si no se enfoca, no se genera imagen. Por eso nosotros enfocamos. Después vamos a analizar ese concepto de enfocar. Y el rayo que va en dirección al vértice, recuerden que siempre en lentes convergentes o divergentes viaja en línea recta. Viaja en línea recta, viaja en línea recta, viaja en línea recta, viaja en línea recta. Ojo. Y el otro converge, converge, pero pasando por el foco. Converge pasando por el foco. Converge pasando por el foco. Converge pasando por el foco. Ojo. No hay más. No hay más trampa. Siempre lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que va variando? Recuerden que estas dos F, que yo les voy a enviar esta segunda parte en la segunda guía, es el centro en el fondo. Este es el foco y este es el vértice. Cuando está más allá del centro, la imagen que se genera al otro lado es una imagen más pequeña, invertida, y como está en el mismo campo del campo visual, es real. Ahora, si yo desplazo la imagen hacia el centro, la imagen sigue estando invertida en el mismo campo, o sea, real, del campo de visión, pero pasa a estar del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque se ubica en el mismo centro. 2F, 2F. Recuerden que 2F representa al centro. Después, miren lo que va a pasar. Si yo desplazo la imagen entre el centro y el foco, ahora la imagen se va corriendo, se va desplazando, pero va aumentando de tamaño, siendo invertida y siguiendo la condición de realidad, siendo una imagen real, pero invertida, y se va desplazando ahora hasta más lejana del centro. Es todo el proceso inverso a lo que ocurre acá. Entonces, bien, es muy similar a lo que, como habíamos dicho, a lo que ocurrió con el espejo cóncavo. Es idéntico a lo que ocurre con el espejo cóncavo. Entonces, si yo me prendo el espejo cóncavo, me prendo el lente convexo. Porque los dos se comportan de la misma forma. Generan los mismos tipos de imágenes. Finalmente, las dos situaciones que escapan un poquito a lo que uno podría pensar o proyectar. Cuando yo lanzo estos dos rayos, uno observa que los rayos refractados siguen en línea paralela. Obviamente, si siguen en línea paralela, los rayos refractados no se van a encontrar nunca en el plano real. Entonces uno puede pensar, bueno, ya si en el plano real no se me genera la imagen, bueno, voy a ver si en el plano de la virtualidad, o sea, en el lado opuesto al campo de la realidad. Entonces, lo que me toca hacer es proyectar los rayos refractados, pero también los rayos refractados siguen paralelos, por lo tanto, no se crea imagen, y eso es lo que hablamos del famoso punto ciego, el punto en que yo no creo imagen. Punto cuando yo miro a través de un vehículo, miro por el retrovisor, miro por el espejo de al lado y yo no veo nada. No es que no haya nada, no es que no haya objeto, sino que no logro enfocar o el punto o el objeto está en el punto focal, por lo tanto no puedo generar imagen. Y eso nos ocurre cuando observamos y a veces no vemos imagen, porque no hay la posición con respecto al cristalino de nuestro ojo, en la cual se encuentra esa imagen, no genera imagen. Y eso lo vamos a analizar cuando veamos el ojo. Hay momentos en que nosotros no generamos la imagen. Y eso no significa que estemos ciegos, no tiene nada que ver, sino que es una posición en la cual se ubica el objeto con respecto al lente, eh, convergente, como el lente convergente que tenemos nosotros en nuestro propio ojo. Entonces, si el lente se comporta así, también nosotros tenemos la posibilidad de ciertos momentos de no crear imágenes.
que se llama el famoso punto ciego. Y finalmente la última, que es lo mismo, pues, lo mismo. Lanzamos los mismos dos rayos, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos dos rayos están distantes, pero van en líneas, se van separando cada vez más. Por lo tanto, uno tampoco van a generar imagen en el plano de la realidad. Nosotros corrimos la imagen, la generación de energía de luz entre el foco y el vértice. Entonces, lo único que me queda proyectar es ver si en el campo de la virtualidad se crea la imagen. Y lo mismo, los rayos refractados son los que se proyectan. Y acá hay un rayo refractado, lo proyecté hacia atrás, el rayo refractado se proyecta hacia atrás y llega a un punto en donde se encuentra. Y ahora que se encontraron, tengo la generación de la imagen, una imagen mucho mayor de tamaño, una imagen mucho mayor en tamaño, virtual, y también con las características de estar derecha, o sea, está en el mismo plano. Entonces, ahí cambia un poco la lógica de la formación de las imágenes. Lo interesante de todo esto es las conclusiones. No vamos a tomar este campo, este es el cuadro resumen, pero vamos a ver al tiro el cuadro que mostramos la semana pasada, que es el comparativo. Y fundamentalmente para que, como su nombre lo dice, comparemos. En el fondo, tener claro que los dos, tanto espejos como lentes, se comportan de la misma forma. O sea, no hay contradicción entre los dos. O sea, si el espejo es convexo, vale decir, de esta forma, y los rayos llegan de esta forma a él, de aquí hacia allá, o el lente es divergente, así, lente divergente, este tipo de lente, siempre se van a generar imágenes derechas, virtuales y de menor tamaño. Derechas, virtuales y de menor tamaño. En cambio, en un espejo cóncavo, vale decir este, donde la luz llega de esta manera, y un lente convergente, vale decir un lente de este tipo, donde los extremos son más angostos que el centro, que es más ancho, siempre las imágenes van a generarse de esta forma. O sea, a medida que la imagen se va acercando, va aumentando de tamaño al principio, o sea, y siempre va a ser invertida, y siempre va a ser real, y va a ir aumentando de tamaño, hasta que la ubico la imagen en el punto F, donde no se produce imagen, ahí donde se produce el punto que llamamos punto ciego. Y solo cuando ubico la imagen entre el foco y el vértice, la imagen se genera en forma virtual, adopta la posición derecha y es de mayor tamaño. Entonces, ahí está la característica de estos dos tipos de lentes. Si yo tengo claro este cuadrito, o uno de los cuadritos, y sé que convexo lo puedo comparar con divergente y cóncavo, lo puedo comparar con convergente, y tengo claro un cuadrito, tengo solucionado la mayor cantidad, o sea, todas mis preguntas de óptica, porque lo demás es comprensión lectora. ¿Cómo aplico eso? Independiente que me aparezcan, no sé, pues que me diga que hay una distancia de tal punto a tal punto, de 1 metro a tal metro, y basta con leer la alternativa y me va a decir real, invertida, de tal tamaño, más grande, más chica. Y ahí está mi capacidad de análisis del texto y comprensión lectora del texto. Entonces, yo en la guía les voy a colocar ese tipo de ejercicios como para que ustedes puedan, de reforzamiento. Y después, como practiquemos ese tipo de preguntas. Pero en el fondo lo importante es este tema de los cuadritos, este cuadro resumen y este cuadro comparativo. Con eso
Es como que es la clave de los elementos ópticos. Ahora bien, y para finalizar todo este proceso da como un cierre, donde tenemos una aplicación práctica del tema de la lente es en nosotros mismos. La diferencia está en que yo no puedo mover los árboles, yo no puedo mover los vehículos, yo no puedo mover las casas, no puedo ver, no sé, pues yo no puedo mover la gente que va pasando en este momento por el parque que está frente a mi casa, no la puedo mover para generar una imagen más grande, más chica, o como sea la imagen. Lo que yo hago, o en este caso, para generar una imagen que está muy lejos o más cerca, no es mover la imagen, sino que la imagen está allá. No genero este desplazamiento entre el foco, vértice, centro, más lejos del centro, más cerca del foco, o entre el foco y el vértice. No hago ese ejercicio, porque es imposible. Lo que sí o utilizo, más bien dicho, una propiedad o una característica más que propiedad de que este espejo o esta lente, o esta lente convergente, que es el cristalino, nuestra lente, es flexible. Y al ser flexible, puede ella modificar los puntos, tanto de foco como de centro. El vértice está ahí, lo tiene ella, pero el foco y el centro lo puede modificar ella, y al modificar ella, el cristalino, al modificar, puede perfectamente ir adaptando el tema de la movilidad y la generación de imagen. Entonces puede permitir objetos más cercanos o lejanos, los podemos ver con mayor claridad, porque la modificación de la posición no depende de acercar o alejar la imagen, sino depende de la flexibilidad en cómo se van desplazando, moviendo, engrosando, adelgazando y moviendo esta lente, y así con estos movimientos va permitiendo que el foco y el centro se vayan desplazando como puntos de generación de imagen. Entonces, esa es la gracia que tiene. Ahora, ¿qué es importante entender en esta imagen? ¿Dónde se genera la imagen? ¿Dónde se debe generar la imagen? Si tenemos este arbolito, y recordemos que es un lente convergente, donde convergen en un punto las imágenes se generan, recuerden que en la mayoría de los puntos, las imágenes están sobre el foco, por lo tanto generalmente las imágenes van a ser van a ir aumentando de tamaño, van a ser invertidas, y van a estar en el otro plano. Por lo tanto, se van a generar imágenes invertidas. ¿Y dónde se van a generar esas imágenes invertidas? En la parte posterior del globo ocular, que se llama la retina. ¿Cuándo comienzan los problemas en el ojo? Cuando la imagen no se genera en la retina, sino se genera posterior a la retina o anterior a la retina. Y ahí empiezan los vicios de los problemas ópticos. Cuando no se genera la imagen en este punto que es lo que llamamos la retina, y así la imagen es captada por el nervio óptico y después procesada por el cerebro, sino que la imagen se genera posteriormente a la retina o anteriormente a la retina. Entonces ahí yo tengo que utilizar una modificación corneal, es decir, utilizar un elemento externo que llamamos otra lente externa, o hacer una operación definitivamente de la córnea si es posible, o modificar la estructura del cristalino para poder, en el fondo, modificar la forma en que se genera la imagen. Ahora también
no solamente el cristalino puede perturbar la generación de la imagen, sino hay un elemento externo que llamamos la córnea, que es un elemento protector. Y recordemos que también hay elementos líquidos o fluidos que también pueden entorpecer la generación de la imagen. También la rigidez que puede tener la córnea puede dificultar, que es un tejido, puede dificultar la generación de la imagen, o la forma de la córnea también puede interferir, como está antes del cristalino, la córnea que está acá adelante, puede interferir en la formación de la imagen. A veces la córnea tiene una formación más tubular, a veces se calcifica, entonces a veces empiezan a ponerse blanquecina, tiene una serie de enfermedades, entonces, o es muy seca. Recuerden que tiene que ser un fluido, un líquido, el ojo tiene que estar lleno de fluido para poder generar bien la imagen. Entonces, primer principio, el cristalino es flexible, puede generar una flexibilidad para poder mover, generar la imagen que va a estar invertida dentro, en la retina. Por lo tanto, el que va a invertir y va a procesar la imagen va a ser el cerebro en el fondo. Si los problemas empiezan si la imagen se crea posterior o en el centro del globo ocular. Miremos algunas. Como decía, ¿cuándo hay visión normal? Cuando la imagen se genera en la retina. Ahí está todo perfecto. Pero en la miopía no ocurre eso. En el globo ocular de un miope no ocurre eso. El cristalino genera la imagen, el cristalino proyecta la imagen, el cristalino que es el elemento que está antes del globo, genera la imagen y genera la imagen en la retina, pero no llega a la retina propiamente tal, sino que la imagen se generaría en el centro del ojo. Por lo tanto, la imagen no queda con una nitidez propiamente tal, sino se tiende a ser una imagen borrosa. Y los miopes ven borroso, no pueden leer perfectamente. No, las letras no las pueden ver porque no pueden distinguir en ese campo en borroso, porque la imagen no se genera donde se debe generar. El punto de unión de la imagen que debería generarse en la parte posterior de la retina no ocurre. Por lo tanto, yo debo, como el punto de unión fue de generación de la imagen en el centro, yo debo ampliar la imagen. Es decir, que el punto de unión sea más atrás. Por lo tanto, necesito un vidrio que amplíe. Por lo tanto, no puedo colocar un lente delante del ojo que sea convergente. Necesito un lente divergente. Y por eso, con una lente divergente, nosotros alejamos la imagen y abrimos el campo y proyectamos sobre la retina. Entonces, los lentes que se van a usar van a ser un poco más anchos en la parte periférica en relación a la parte central. Un lente distinto a los lentes, a otro tipo de lentes. Por eso no todos los lentes nos sirven. Eso clásico de que cualquier lente le sirve a cualquier persona no es verdad, porque va a depender del tipo de enfermedad óptica que tenga. Ahí tenemos un caso de cómo poder modificar en el caso del miope. Si yo tengo hipermetropía, yo no necesito, si la imagen yo la estoy generando más allá de la retina. Por lo tanto, yo no necesito, por ejemplo, ahora un lente que sea divergente, por lo tanto necesitaría un lente, por lógica, un lente convergente, o sea, que algo que me acerca, centrar a la imagen. Entonces, el hipermetrópe, su globo ocular es mucho más corto y por lo tanto el cristalino proyecta una imagen que va más atrás de la retina. Por lo tanto, la imagen es muy borrosa en lo que es la lectura cercana, pero es muy eficiente en lo que es la visión de largo alcance, es decir, ven muy bien a lo lejos, pero muy mal a lo cercano. No generan buenas imágenes, no logran enfocar bien en imágenes que están muy cerca del foco, muy cerca del vértice, perdón, muy cerca del foco.
pero imágenes que están más allá del centro de curvatura logran perfectamente generar imágenes. Y esto es porque la imagen en general se tiende a generar posterior a la retina. Por lo tanto, necesitamos un lente convergente, no un lente divergente, porque el lente divergente generaría un mayor problema en vez de una solución. Un lente que converja la imagen hacia la retina. Por lo tanto, no podemos, por eso es importante ese tema de que a veces yo le presto el lente al otro, porque así me va a ayudar. No, no. Puede que a veces eventualmente porque tengan las mismas defectos de visión, pero en general como regla, los defectos de visión, los lentes son personales. El astigmatismo no tiene que ver con un problema del lente, de la lente propiamente tal, sino tiene que ver con un problema de la estructura externa que se llama la córnea. Aquí vemos un ojo normal y la córnea, si la vemos aumentada e irregular. De hecho, la córnea puede inclusive llegar a tener forma cónica. Es una enfermedad que es bastante compleja que se llama el queratocono, que es cuando la córnea se empieza a proyectar y a ponerse rígida y en forma cónica, que puede llegar inclusive, si no es tratada y operada en forma oportuna, puede llegar inclusive a pérdida de visión. Bueno, en el caso del astigmatismo, que no es un queratocono, sino que es una distorsión nomás una irregularidad nomás de la córnea, como cambia la curvatura delante del vidrio propiamente tal, delante de la lente propiamente tal, genera una distorsión de la imagen. O sea, hay un elemento de ver un poco borrosa la imagen por este defecto de este vidrio externo que hay, de este protector externo. Por lo tanto, acá no es que sea tanto necesario un vidrio tan convergente, divergente, sino son vidrios más de carácter cilíndrico que lo que tratan un poco es de modificar la forma de esta curvatura errónea que tiene la córnea, más que alejar o acercar la imagen, porque en el fondo no es un problema de foco, es un problema de distorsión de cómo va llegando la luz por la irregularidad de la córnea, no por un tema de focal. No es un tema de enfocar la imagen, sino por un problema de irregularidad de la córnea. Es otro problema. Entonces, la borrosidad, el ver borroso no es porque yo estoy generando la imagen al centro del globo ocular como un miope, sino es una irregularidad producida o es una visión borrosa producto de una irregularidad de la córnea. Por lo tanto, los tipos de lentes son distintos. No le serviría un lente divergente a una persona que sufre de astigmatismo. Bueno, un defecto clásico pero no tan común es el daltonismo. Es las células que forman la estructura del ojo tienen la capacidad de percibir las diferentes longitudes de onda que forma la luz blanca. Pero no todas las células tienen la capacidad de distinguir las diferentes longitudes de onda. Y cuando se confunden hay células que tienen fotorreceptores de las longitudes de onda en la nervadura que tiene relación con el sistema nervioso, que conecta al sistema nervioso, las células que están conectadas al sistema nervioso, no diferencian las diferentes longitudes de onda. Las longitudes de onda van de los 400, 900 nanómetros. Y cada color tiene una longitud de onda distinta.
Cuando no se diferencia la longitud de onda, es cuando hay una percepción diferente del color. Por ejemplo, colores como rojo, verde, azul, amarillo, café, eh, café azul, a veces se pueden confundir porque hay cierta longitud de onda que está muy cercana. Entonces, y eso genera la enfermedad del daltonismo, la incapacidad de poder distinguir por parte de los fotorreceptores que hay en el ojo las diferentes longitudes de onda. Entonces, es súper complicado porque ellos no son capaces de diferenciar eh, entre un color y el otro. Si tengo un color primario rojo, lo van a ver de otra forma, a lo mejor lo van a ver verde, generalmente esa es la mezcla de de los colores que lo ven en forma distinta. Y por eso generalmente se hace test como esto, hay muchos test muy similares, si yo puedo distinguir un número acá y lo puedo diferenciar bien, si en esa mezcla de puntos puedo distinguir el número que está ahí presente o no lo puedo distinguir. Personas que no lo van a ver, no van a distinguir el número que está ahí. Y cuando no distinguen el número que está marcado ahí, ya es un síntoma de daltonismo. Cuando empiezan a ver otras cosas, empiezan a mirar otras imágenes, es porque ya hay presencia de daltonismo y no son capaces de mirar el número que está presente en esa imagen. Es uno de los tantos formas de poder distinguir esta enfermedad. Y lo último, las dos cosas finales que vamos a mirar para terminar y por respeto al tiempo, son dos enfermedades que son características del ojo, que es cuando el ojo ya pierde transparencia por un elemento externo, que es cuando ya hay un endurecimiento y hay una pérdida de transparencia del cristalino, cuando se produce la catarata, se empieza el ojo a opacar, generalmente se habla de adulta. Generalmente adultos mayores, pero a veces puede ocurrir en la edad temprana. Por lo tanto, se pierde mucho la visión, puede llegar a ceguera total, pero es fácil de corregir. Sobre todo con la tecnología hoy día del láser es muy fácil. Es retirar ese elemento calcáreo que se va depositando en el globo ocular, en la parte externa del globo ocular. Y la última que quería mencionar, que es muy común en nuestro país, y por eso a los adultos generalmente les miden la presión del ojo. Recordemos que el ojo es un espacio líquido, por lo tanto, si es líquido, los líquidos ejercen una fuerza, y esa fuerza es la presión. Ahora bien, cuando hay obstrucción de los canales internos que drenan el ojo, ese líquido no puede estar eterno, y el líquido va intercambiándose y se va drenando, se empieza un aumento de la presión y empieza un proceso de visión como el que está muy bien representado en esta imagen, que es la visión de túnel, es decir, un oscurecimiento en la parte lateral y solamente una visión en la parte central. Y puede llevar obviamente a la ceguera. Entonces es importante mirar que el ojo es una expresión óptica, que es una lente que genera imágenes, y las imágenes dependen obviamente de cómo este espejo convergente empieza a desplazarse y cómo va generando la imagen en la retina. Ahora bien, miremos que la imagen es invertida y por lo tanto el proceso de inversión y análisis de la imagen la genera el cerebro. Por lo tanto, nosotros cuando nacimos veíamos en forma invertida y el cerebro tuvo que hacer todo un proceso y hace un proceso diario, y nosotros ya después nos acostumbramos a ver en forma derecha, por decirlo así.
Entonces, eso es lo que hemos estado revisando, chiquillos, un poco en forma de síntesis de lo que es la visión, el tema de la óptica y los efectos de los espejos en la física. La próxima vez que nos reunamos vamos a abordar temas distintos que espero que les ayuden un poquito a preparar a quienes vayan a dar la prueba de transitoria de ciencia y les ayuden en este proceso. Bueno, chicos, me pasé un poquitito, pero quería cerrarlo para no dejar una cosa pendiente, que era muy poquito. Nos estamos viendo, cuídense mucho, un abrazo, que tengan bueno, ya no nos vemos más, no los veo más, que tengan una buena semana y un buen fin de semana.